Hola, esto es La Mágica Historia. Em, Han aparecido algunas noticias o noticias desmintiendo noticias. Hay varios ejemplos. Voy a dar un par. Se habló, ¿cierto?, de un dron ruso que habría caído en Croacia. Luego que apareció esa noticia, algunos analistas comenzaron a criticar algunos datos técnicos con respecto a ese supuesto dron, que en realidad no era un dron, que era un misil, y era un misil muy viejo. Dentro de todo el material viejo que están usando los rusos, perdón, este misil era todavía aún más viejo, que no tendría la autonomía de vuelo suficiente como para haber sido lanzado desde el lado ruso para que llegara a Croacia. Y finalmente el peso de la evidencia hizo que el ejército ucraniano admitiera que ellos habían lanzado ese dron, que no era dron, ¿ok? Es decir, un atentado de falsa bandera para tratar de involucrar a la OTAN en este conflicto, ¿ok? También dije que no había evidencia con respecto a la violencia hacia los civiles, ¿ok? Y que iba a estar atento y compartiendo si es que yo encontraba algo. Y bueno, poco a poco los medios oficialistas, los medios globalistas, han ido admitiendo, poco a poco, tímidamente, pero lo están haciendo, que las bombas de racimo utilizadas sobre población civil provienen del ejército ucraniano. El ejército ucraniano estaría lanzando bombas de racimo a su propia población, ¿ok? En algunas áreas donde el conflicto está más álgido, para evitar que la población civil eh, evacúe hacia Rusia, ¿ok? Algo que ya está siendo confirmado. Prácticamente sería una noticia confirmada. Obviamente en este manejo de información y en medio de un conflicto, en medio de un conflicto bélico, no se puede afirmar con total seguridad prácticamente nada. ¿Okay? Si revisamos la historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy hay cosas que están ahí nebulosas que no se pueden confirmar al 100%. ¿Okay? Pero ya, por lo menos, esto no provendría de los medios prorrusos. ¿Okay? Entonces, por lo menos ya se descarta de que eso fuera propaganda rusa. ¿Okay? Tampoco descarto de que los rusos estén bombardeando áreas de civiles. No lo descarto, pero no he encontrado todavía, no he encontrado. Sí, o sea, perdón, sí hay material, pero no he encontrado por lo menos material que indique que lo están haciendo adrede, ¿ok? ¿Ok? En cambio, en esta otra noticia, con respecto a las bombas de racimo, sí estaría más documentado el hecho de una necesidad táctica del ejército ucraniano, y que lo estarían haciendo a propósito, que no sería un tema ahí de daño colateral, digamos, ¿ok? Y bueno, esto tampoco no es tan descabellado, tomando en cuenta de que el ejército ucraniano, desde que comenzaron a bombardear el área separatista del Donbass, ha utilizado armas ilegales en contra de la población civil, ¿ok? Artillería de grueso calibre que no está permitido utilizar contra la población civil, bombas de racimo y bombas incendiarias tipo fósforo blanco, ¿ok? Todo armas ilegales. Así que dentro de ese marco no sería una novedad de que el ejército ucraniano recurra a estos recursos para mantener a la población en una cierta área geográfica. ¿Ok? En fin, también hay una gran diferencia en los mapas que se muestran del avance del ejército ruso. Los mapas que muestran las fuentes
oficiales, digamos, en donde prácticamente se muestra el mismo mapa del tercer día. Y los mapas que muestran los canales más prorrusos. ¿Ok? Les voy a dejar por aquí un canal que es, obviamente es prorruso y obviamente es más exitista hacia el lado ruso. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí no para promover esa información, sino que lo que digo siempre, hay que ver los dos lados para poder sacar una cosa al medio. ¿Ok? En fin, obviamente estamos en una guerra de información y de desinformación. Una guerra en la cual no deberían estar suscritos los países que no están involucrados directamente en esta guerra. Lo que nos mantienen bajo un cerco de desinformación a nivel bélico, como si nosotros estuviéramos viviendo esta guerra. ¿Ok? Por lo tanto, eso habla un poco del carácter globalista que tiene esta guerra. Lo he dicho, ¿cierto? La diferencia de tono que han empleado en esta guerra con respecto a los anteriores conflictos y conflictos que están hoy en día. Nada es lo que parece, por lo tanto, eso. Nada es lo que parece. No podemos confiar, no podemos confiar en la información que viene ni de uno ni del otro lado. ¿Ok? Así que quiero hablar un poquito de un tema que es bastante extenso, bastante amplio, un tema que yo quería tocar, que quería irlo tocando de a poco en el canal. ¿Ok? Un tema que incluso algo de esto hablé, incluí en el libro Pequeño César, y obviamente yo lo voy a tocar más a fondo en la segunda parte de esta historia. ¿Ok? Pero debido a la contingencia, vamos a hablar un poco de este amplio tema, un poco así en forma bien general. Vamos a hablar acerca de la conspiración, la madre de todas las conspiraciones, ¿ok? Que tiene que ver obviamente con lo que está pasando, porque si no, no lo tomaría. Vamos. Y que espero que sirva para entender un poco de que nada es lo que parece, de que no es tan fácil en este asunto tener una opinión ligera. A todo esto también quería aclarar de que uno al hablar, al emitir una opinión libre en una plataforma como esta, y no estar pauteado, digamos, eso personalmente te provoca muchos problemas. Entonces eres tildado, como uno habla libremente, uno puede ser tildado de muchas cosas, pro muchas cosas y anti muchas cosas. De hecho, personas muy cercanas a mí me han tildado de todo, de racista, de clasista, de nazi, de pro judío, de pro ruso, de anti ruso, ¿me entienden? Y obviamente eso no es agradable, ¿ok? Es un alto precio por compartir una visión libre, ¿ok? Y claro, viendo el material de este canal, si alguien revisa el material de este canal, puede dar la impresión en algún momento que yo soy pro algo o anti algo, ¿me entienden? Por lo tanto, antes de empezar este video, quiero aclarar, porque seguramente se me puede tachar con este video de ser antisemita, ¿ok? Algo que a mí no me preocupa mucho, pero que sí es muy delicado en cuanto al tema de las redes sociales, ¿ah? En cuanto al tema de estas plataformas, ¿ok?
Entonces, antes de tener problemas y de que alguien sienta la necesidad de, eh, ¿cómo se dice? De acusar este video, ¿cierto? Eh, Invito a que vean el video completo, ¿ok? Completo, porque en el comienzo del video, obviamente que se puede tomar desde ese punto de vista de que yo soy un nazi o un antisemita, ¿ok? Pero por eso mismo lo invito a ver el video completo, si es que usted siente eso y si es que quiere eh, salir de la duda. Llegó la leña, así que voy a tener que, que parar. Ya, sigamos. No era, no era la leña, pues, era era la juguera nueva que necesito. Ya, nada que ver, ¿cierto? En fin, llegó la juguera. Eso, ¿ok? Así es que una aclaración necesaria porque, como les digo, ya me han acusado de varias cosas y este asunto es delicado, me pueden cerrar el canal si es que alguien siente la necesidad de hacer una acusación y qué sé yo. Y quién sabe si uno nunca sabe quién está escuchando. Así que vaya la aclaración, vaya la invitación también a que vea el video completo, ¿ah? Para que se forme una idea y para que ahí sí diga si soy nazi o antisemita o pro judío, en fin, o comunista, o en fin, todo eso. ¿Ya? Vale, vamos. 12 minutos, hoy va a ser un video largo. En fin. Nada es lo que parece, nada es lo que parece. Y esta guerra no es la excepción. ¿Mm? Y les voy a dar un ejemplo. Juguemos al pasapalabra. ¿Cuándo, en el siglo XX, cuándo se crea el primer Estado judío? ¿O dónde se crea? ¿Mm? Fácil, ¿cierto? Fácil, fácil, fácil. ¿Ah? En Israel, pues hombre, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se crea el primer Estado judío del siglo XX. Todo error. Farso, farso, farso. ¿No? Israel no fue el primer Estado judío. ¿Mm? Y lo interesante de esto es dónde se crea el primer Estado judío y quién lo crea. ¿Ok? Porque el que parte con esta idea de crear un Estado judío a principios del siglo XX es Lenin. Pero Lenin muere un poco antes de cumplir este deseo y el que lleva a cabo este proyecto finalmente el que lo lleva a la práctica es Stalin, Joseph Stalin. ¿Qué estás diciendo? ¿Lenin y Stalin crearon un país judío? Sí, sí, un país judío que existe hasta el día de hoy. Y el asunto es que, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? Los jerarcas comunistas que fusilaron mucha gente por continuar con esta idea de seguir practicando la religión, la que fuera, ¿cierto? Estamos hablando de la Unión Soviética comunista, ¿ok? Y del ala más dura del comunismo. Sin embargo, estas personas que también mataban judíos, cristianos, católicos, ortodoxos, ¿ah? Incluso que se perseguía cualquier línea espiritual, cualquier cosa que conectara al hombre con el lado espiritual. ¿Ok? El comunismo es absolutamente materialista. E incluso se hicieron fusilamientos masivos de chamanes. Se eliminó el chamanismo también. Todo lo que fuera
una relación del ser humano con la espiritualidad era desintegrado en la Unión Soviética. Sin embargo, vemos esta dicotomía de Lenin y Stalin ideando y llevando a cabo este proyecto de crear un Estado judío dentro de la Unión Soviética, ¿ok? Y no un Estado en la sombra, un país, un país. Y bueno, la idea original de Lenin era crear este Estado judío. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Porque hoy existe este Estado judío, pero está en la punta del cerro, diciéndolo en buen chileno, o en más buen chileno, lo mandaron a la concha de su madre, al otro lado de Siberia, en la frontera con China. Ahí está el Estado hebreo. Entonces, mucha gente dice, muchos analistas dicen que esta idea, ¿cierto? La idea era justamente sacarse de encima a los judíos y mandarlos prácticamente al exilio. Es que esa era la idea. Pero eso no cuadra con la idea original, porque la idea original de Lenin no era tener este Estado judío en la periferia de la Unión Soviética, sino que todo lo contrario, en la parte más occidental y una de las partes más sensibles de la Unión Soviética, específicamente Crimea y el sur de Ucrania. Allí se iba a crear el primer Estado judío. Y de hecho así fue. Se comenzó a trasladar a la población judía hacia esa área geográfica, pero hubieron problemas. La población local se rebeló y hubieron hechos de violencia que hicieron cambiar los planes, y allí, ¿cierto? Stalin finalmente envía a la población, se hace todo un estudio y se llega a esta región, ya al otro extremo de Siberia, en la frontera con China, y se toma la decisión de mandar a la población judía para allá, ¿ok? Pero primero se hizo un estudio si es que era viable, si es que se podía cultivar, qué sé yo, todo eso. Y así se hizo. Así se hizo y el Estado prosperó y la población judía aumentó, ¿ok? Y esto incluso en desconocimiento de mucha población de la propia Unión Soviética. Y esto duró hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también se tomó gente de este país para la batalla, ¿ok? ¿Pero a quién? ¿A quién? Y nuevamente, aquí comienzan las preguntas, ¿cierto? ¿Por qué? Si por un lado se ejecutaban judíos, se fusilaban judíos dentro de la Unión Soviética, ¿por qué esta necesidad de crear un Estado judío para proteger a los judíos? ¿O la idea era proteger a ciertos judíos? Y si la idea era proteger a ciertos judíos, ¿por qué durante la Segunda Guerra Mundial gran parte de la población de este país fue enviada a la guerra? Todo raro, ¿cierto? Nada es lo que parece. ¿Y por qué la idea original era crear este país en Crimea y el sur de Ucrania? Bueno, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que este país prosperara como un Estado judío, pero después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente se crea Israel, ¿cierto? Los ingleses hacen todo el aparataje para poder crear la nación de Israel, y allí prácticamente la gran mayoría de la población de este país emigró hacia Israel. Hoy en día el Estado judío, el país judío en Rusia aún existe, es un oblast autónomo, pero su población judía no llega al 1%. Esa es la realidad. Y el resto es población rusa y siberiana. ¿Ok? Un país muy raro, muy raro. Un país que ahora ya se está cayendo solo la infraestructura, qué sé yo, ya no hay mantenimiento, ya no hay interés en mantener ese lugar. ¿Ok? El sueño se perdió. Obviamente ahora está Israel
Israel como, como el verdadero Estado judío. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, entender esa situación es mucho más compleja. Al igual que esta guerra, entre Rusia y Ucrania es mucho más complejo que simplemente una invasión de Rusia hacia Ucrania. Como lo decía, como lo explicaba la vicepresidenta de Estados Unidos. Esto es un país grande invadiendo un país chiquitito y eso está mal. ¿Ok? Absolutamente minimalista la explicación. Obviamente la explicación es muchísimo más compleja. ¿Ah? Y el problema de esta cuestión, es que todas estas decisiones, todas las guerras, todas las decisiones políticas están unidas al mundo espiritual. ¿Ok? Y allí ya no hay argumentos que valgan. ¿Ok? Incluyendo el mundo espiritual en las decisiones políticas, incluyendo el mundo espiritual en las decisiones militares, inmediatamente tú pasas a ser un conspiranoico. ¿Ok? Pero lamentablemente, si lo que uno quiere es realmente entender qué es lo que pasa en el mundo, no se pueden separar las dos cuestiones. No se pueden. Y ahí está el problema. Entonces, muy importante es definir cuál... Bueno, hay teorías de conspiración, ¿cierto? Muy antiguas. Prácticamente la revolución bolchevique nació junto con la teoría de conspiración de que era una revolución ideada por los judíos, ideada y llevada a la práctica por los judíos para dominar el mundo. ¿Ok? Obviamente esto es catalogado como una teoría de conspiración. ¿Ah? A esta altura como una teoría de conspiración, una de las más absurdas. Pero, desinformación, porque esta teoría tiene mucho de verdad, tiene mucho de realidad. De hecho, la mayoría de los jerarcas comunistas que iniciaron la revolución bolchevique eran judíos. Prácticamente solamente Lenin no era judío. Y eso también es cuestionado hoy en día, porque también encontrar la verdadera, una biografía creíble de Lenin es muy complicado. ¿Ok? Entonces, todo en la sombra. ¿Ok? Pero, a ver, y se habla también, por ejemplo, de este asunto de los protocolos de Sion, ¿cierto? Que sería todo este plan maligno de los judíos para apoderarse del mundo y para denigrar y desintegrar al ser humano física, mental y espiritualmente, y que lo habrían escrito los judíos. ¿Ok? Y esta idea han servido como excusa a través del tiempo para incitar a la violencia contra la población judía. De hecho, fue uno de los mayores argumentos que enarboló Hitler para poder iniciar todo su programa de limpieza étnica contra los judíos. ¿Okay? Pero hasta eso es cuestionable. ¿Ah? Entonces, hasta eso es cuestionable porque, ¿por qué? Porque al día de hoy existen algunas líneas de investigación que, por ejemplo, dan a entender de que en se me fue, en el barrio en el gueto de Varsovia, ya, algunos altos jerarcas del partido nazi habrían negociado con altos jerarcas judíos qué judíos se iban a los campos de exterminio y quiénes no. ¿Ok? Obviamente, al final se eliminó todo el gueto, pero siempre hubo un mínimo porcentaje de judíos que fueron rescatados de esta situación, y algunos incluso en conocimiento del alto mando nazi. ¿Ok? Hay casos de judíos protegidos por el partido
nacionalsocialistas, y hay casos, por lo menos yo conozco, sí, por lo menos yo conozco uno de un judío protegido directamente por Hitler. Y no solamente protegido, sino que con altos con altas libertades, ¿ok? De hecho, a este judío se le entregó un palacete para que pudiera vivir y trabajar. Y no solamente, y este personaje no solamente era judío, sino que además era homosexual. Un judío homosexual viviendo en un palacio dentro de la Alemania nazi, protegido directamente por Hitler. ¿Ok? Y un judío que tenía tantas libertades que cuando iba a la guardia, se le concedió una guardia nazi en su palacio. Cuando iba a la guardia, este tipo tenía el descaro de echar a los guardias y nunca permitió, por ejemplo, que se enarbolaran banderas nazis dentro de su vivienda. ¿Ok? Un tipo, obviamente, que tenía mucha influencia y que podría haber utilizado esa influencia para haber ayudado a otros judíos, pero tampoco, nunca lo hizo. No le interesaba ayudar a los judíos. ¿Ok? Así como a los jerarcas judíos no le interesaban gran parte de su propia población. ¿Ok? ¿Qué pasa? Raro, ¿cierto? Claro, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Entonces, durante la revolución bolchevique hubo mucha violencia a un nivel terrible. Por ambos lados, por parte del ejército rojo y por parte del ejército blanco. Y el ejército blanco, que se supone luchaba, en cierta manera luchaba a favor de la monarquía rusa, ¿cierto? Hicieron varias campañas de exterminio judío. ¿Ok? El ejército rojo no se quedaba atrás. Y de hecho, bueno, otro día podemos hablar de las atrocidades de la revolución bolchevique, que también es un tema que es necesario tocar para entender algunas cosas. La forma en que se torturaba a la gente, la forma en que se la eliminaba. Dice, dar pistas de algunas cosas. En fin. El tema es que cuando se habla de los judíos, ¿a qué nos referimos? ¿Es una religión? ¿Es una etnia? ¿Es una cultura? Muchos judíos, cuando se les pregunta ¿qué son los judíos?, ellos responden, no, nosotros somos una nación, y lo dejan ahí. ¿Ok? Dentro del Estado de Israel hay muchas divisiones. Hay judíos que son ateos, hay judíos que son sionistas, hay judíos que son anti-sionistas, y no solamente se quedan ahí, sino que son anti-israelíes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya, es que esa es la diferencia entre los judíos laicos, ¿cierto? Los civiles, y los judíos ortodoxos o ultraortodoxos, los fanáticos, ¿cierto? No. No a todos los judíos ortodoxos se los califica de fanáticos, ¿ok? Y ahora es evidente que hay una campaña en contra de la cultura judía ortodoxa para hacerlos ver como gente fanática. Y hay algunos grupos que sí lo son, pero no todos. Entonces, hablemos de los judíos europeos. Los más occidentales, ¿cierto?, son los judíos sefaradíes. Y los más orientales, los de Europa del centro y de Europa del Este, digamos, son los judíos askenazí. Los judíos askenazí se diferencian en muchas cosas con los judíos sefaradíes, pero una de las cosas que los diferencia más es que son más religiosos. Tienden a ser más religiosos los sefaradíes que los
askenazí. Pero dentro de la comunidad askenazí también hay judíos ortodoxos, fanáticos religiosos. Y dentro de la comunidad sefaradí también, pero son distintos. Y dentro de la comunidad askenazí existe también una población atea. Judíos ateos existen, y muchos. Así como hay cristianos ateos como yo. ¿Me entienden? Y dentro de la comunidad askenazí también es más factible encontrar gente ligada al mundo político y a la izquierda. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente llegamos a esta teoría de conspiración de que los judíos habrían creado el comunismo. Y la izquierda, y la idea de izquierda. Claro, es una teoría de conspiración, pero tiene parte de realidad. Es una parte de la población judía la que ha realizado este trabajo. Pero no ha sido un trabajo exclusivo de ellos. No son los únicos involucrados en este asunto, en este mal. ¿Ok? Y son una parte mínima de la población judía. ¿Ok? La parte que Lenin y Stalin querían proteger para crear este Estado judío en la parte más occidental de la Unión Soviética, para que pudiera influenciar aún más, pudiera extender el comunismo aún más. ¿Ok? Pero no es un fenómeno ligado a la comunidad judía en general. Eso es una idea muy básica, muy básica. Y no nos ayuda a entender este asunto. ¿Ok? Otro ejemplo, me acordé ahora al nombrar a estos judíos. Otro ejemplo de que no todas las cosas son lo que parecen es el propio término nazi. ¿Ok? Entonces, ahora vemos, por ejemplo, el presidente de Ucrania, cuando lo acusan de fomentar estas células de ultraderecha, células neonazi, y él cómo responde: qué locura más grande, qué estupidez más grande, yo soy judío, ¿cómo puedo ser nazi si yo soy judío? Y suena bastante lógico y coherente, pero ¿quiénes son los nazis? ¿De dónde surge el término? ¿Los nazis son los nacionalsocialistas? El término existía antes de que naciera Hitler. Y ha sido mal empleado hasta el día de hoy para calificar a la Alemania hitleriana, a la Alemania del nacionalsocialismo, para calificarnos con este término de nazi, aduciendo de que sería una sigla o un diminutivo de nacionalsocialista. No es así. Busque material, hay material explicando este asunto mejor de lo que lo puedo hacer yo. Pero el hecho es ese, el hecho es que el término nazi existía antes de lo que nosotros consideramos es un nazi. ¿Y de dónde viene? Viene de los judíos askenazí. Usted me dirá: Esteban, estás en un error. El término askenazí viene de Askenaz, ¿cierto? El descendiente de Noé. Y que ellos habrían tomado este término para demostrar de que ellos no son judíos semitas, es decir, descendientes de Sem, sino judíos descendientes de Jafet. Es decir, los judíos europeos, ¿cierto? Por lo menos de Europa Central y Europa del Este, y hoy en día más que nada de Europa del Este, tendrían la misma raza, tendrían la misma origen racial en términos bíblicos, hablando en términos bíblicos, ¿ok? Tendrían el mismo origen racial que prácticamente toda la población blanca de Europa, ¿ya? El mismo origen de los alemanes, de los eslavos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre, históricamente,
en Europa, ¿cierto? En Europa del siglo XIX y comienzos del siglo XX y antes y para atrás también, siempre en Europa existió el antisemitismo. Es decir, donde se formaba una comunidad judía, siempre había un rechazo y una actitud violenta hacia esta comunidad. ¿Ok? Y en Europa del Este no era la excepción. ¿Ok? Por lo tanto, a los judíos askenazí se les, se les incluía este epíteto, ¿cierto? Esta forma burlesca para referirse a ellos como simplemente como los nazis. De ahí surge el término, un término peyorativo para referirse a la comunidad judía de Europa del Este y de Europa Central y Europa del Este. ¿Okay? ¿Por qué este epíteto que se usaba para esta gente se comenzó a usar para los alemanes de hitlerianos, digamos, por decirlo de alguna manera? Los nazis nunca se refirieron hacia ellos como nazis. ¿Okay? Y durante la Segunda Guerra Mundial el término para referirse a los alemanes como nazi era muy poco usado. Fue usado en un cierto nivel, en un alto nivel, y de ahí fue difundido y publicitado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Cosa extraña, ¿cierto? Parece que nada es lo que parece. Entonces, para poder entender este asunto, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? Tenemos que entrar en materia, como les digo, espiritual, esotérica. Este tema es muy largo. Por eso les decía yo de que yo pretendía tomar este tema, pero por parte. Pero debido a la contingencia, creo que no está mal ver algunas cosas como esta. ¿Ok? Entonces, el asunto es que este tema está muy ligado a lo que se entiende como la monarquía negra, o también a las teorías de conspiración ligadas a los Illuminati, ¿ok? O a estas líneas de sangre, ¿me entienden? Estas familias que son verdaderas grupos criminales, ¿cierto? Verdaderas mafias que actúan en la sombra y que tienen mucho poder, ¿ah? Y que están unidas unas con otras. ¿Qué pasa? ¿Cómo poder entender todo este asunto? Bueno, la otra vez me recomendaron un canal bastante bueno que porque es muy enredado el tema, es muy enredado. Y ese canal muestra estas uniones de familia. El canal se llama Nuevo Desorden Mundial. ¿Ok? Y muestran los lazos de sangre y de poder de estas familias. ¿Ok? Familias que están emparentadas entre sí, familias en donde hay miembros judíos, musulmanes, católicos, tienen nexos con el Vaticano, tienen nexos con la monarquía árabe, están todos mezcladitos de alguna manera. Tienen nexos con el Imperio Romano, muchas familias latinas, ¿okay? Muchas familias romanas en esta red mafiosa, ¿okay? Algunas con más poder que otras, algunas familias que trabajan exclusivamente para otras familias, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién puede tener, por ejemplo, una biografía creíble o exacta acerca de Putin? Muy difícil, ¿cierto? O de la familia de Putin. ¿Okay? Aparece por ahí un papá, un par de fotos de un supuesto papá, un par de fotos de una supuesta mamá. ¿De dónde aparece este tipo? ¿Okay? Bueno, una de las cosas que ayuda a entender el origen de estas personas es su nombre y su apellido, ¿cierto? Putin. Si usted busca una biografía acerca de Putin, o si usted busca información acerca de Putin, por ejemplo, en Wikipedia, aparece una etimología con respecto a este apellido, ¿ok? Pero es una etimología errónea, ya que lo asimilan a un término moderno, ¿ok? Y el apellido no es moderno. El apellido viene de este tiempo
lo hablábamos una vez, en que no existía prácticamente apellido, las personas no tenían apellido, se les daba simplemente un nombre, y algunas personas de cierto nivel, ¿cierto? Porque tenían conexiones con la aristocracia, y eso les daba tierras, ¿cierto? Necesitaban tener un apellido para poder heredar, ¿cierto? Y viene todo este tema, que es bien extenso este tema de la historia de los apellidos patronímicos, los apellidos que son con respecto a lugares, para hacer referencia al lugar de donde provenía la persona, y también, obviamente, en este tema, los apellidos que corresponden con oficios, y en donde a toda la familia se la involucraba con este oficio, ¿ok? Y allí entra el apellido Putin, ¿ok? ¿Cuál sería el oficio de los Putin? El apellido no indica ningún oficio específico, por ejemplo, no como el apellido Zapatero, ¿me entienden? No, el apellido marca una característica del trabajo al que está dispuesto a hacer la gente de esta familia, que es muy parecido al apellido Rasputin, ¿ok? Entonces, Putin en ruso antiguo, cuando se crea este apellido, no tiene una traducción literal en castellano, ¿cierto? Es como un concepto que habla, que es como un sinónimo así como de mala persona, o de, pero ahí no se entiende bien la idea, o de indeseable, ¿ok? Putin entonces significaría algo así como indeseable, y Rasputin, hombre indeseable. ¿Indeseable por qué? Porque esta familia sin oficio definido eran los que la monarquía utilizaba para realizar sus trabajos indeseables, y que eran los más rastreros, y que podían hacer cualquier cosa por la monarquía, o hacer cualquier trabajo despreciable, asqueroso, lo que fuera, e incluso cualquier sacrificio por la monarquía. Por lo tanto, la monarquía tenía confiaba mucho en los Putin y en los Rasputin, ¿ok? Porque sabían que eran los últimos de la aristocracia, esos hueones que los mandaban a hacer, pero lo peor de lo peor, ¿ok? Y el Putin moderno no es la excepción. Por lo tanto, de nuevo, ¿cuáles son los poderes que están actuando en la Federación Rusa? ¿Cuál es el ejército que ingresó a Ucrania ahora? Es complicado, es complicado. Nada es lo que parece, ¿ok? Hoy en día es muy difícil. Uno se puede enredar en, en argumentos, en material, en datos acerca de esta cuestión, ¿ok? Y llegar siempre a la nada, ¿ok? Entonces esto, por lo mismo, no se entiende a menos de que se entienda de que siempre estos temas están asociados a un tema espiritual, filosófico y prácticamente religioso, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos, creando este poder, creando el comunismo, creando el globalismo, creando todo este mal, la guerra no la hacemos nosotros, las personas comunes y corrientes. La guerra la hacen personas malvadas o que están conectadas con el mal. ¿Mm? Nadie es inherentemente malo en este mundo, pero sí hay personas que están fuertemente conectadas al mal y al poder del mal. ¿Una etnia? No. ¿Una raza? No. ¿Una familia? Sí y no. Porque aquí tenemos una familia muy antigua,
Y aquí llegamos ya al plano ya místico y mitológico, ¿cierto? Bíblico, ¿ah? Al tema ahí de la tribu de Dan. ¿Ok? La tribu de Dan, a la que se supone se le otorga un territorio en Judea, ¿cierto? Pero ellos no lo aceptan y emigran hacia el norte, hacia Galilea. ¿Ah? Por eso yo hablé un poco de este tema en Pequeño César y si es posible, si es que logro concretar el segundo proyecto, voy a hablar más, obviamente, acerca de este asunto, pero el tema es ese. Se instala Dan, la tribu de Dan, en Galilea, ¿cierto? Y allí logran acumular mucho poder, logran mezclarse con los fenicios, logran mezclarse con los cananeos, logran crear una monarquía y una religión propia, una religión maligna y una monarquía maligna, ¿ah? Con mucho poder, con mucho conocimiento heredado de relaciones esotéricas con entidades de otros planos, llámelos demonios, extraterrestres, llámelos entidades de conciencia, no lo sé, ángeles, caídos, en fin. Pero eso les entrega mucho poder y sobre todo mucho poder en el tema de la mentira, cómo ocupar la mentira y cómo camuflarse en la sociedad. Finalmente, el reino del norte, que ese es otro dato, que se habla de el Israel antiguo, ¿cierto? Y se habla, ¿cierto?, de esta separación del cisma de Israel, ¿cierto?, del norte y del sur. Pero hoy en día hay investigadores judíos también, que plantean la idea, y bien fundamentada, de que Israel nunca fue un solo reino y que tampoco nunca fue dos reinos de Israel, ¿no? Que las 10 tribus y las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, era un asunto absolutamente separado, que siempre fueron dos reinos absolutamente separados, cultural, religiosamente hablando y étnicamente hablando. ¿Ok? Y este reino es aniquilado, este reino del norte. Mucha gente ingresa, emigra, como en toda la guerra, emigra hacia el sur y logran ahí una mayor influencia en la religión. La religión se mezcla, ¿cierto? Los rituales satánicos del norte y del sur se mezclan. Se realizan los mismos rituales satánicos en el norte y en el sur. Y la población del norte es aniquilada, es transportada, ¿cierto? Empiezan a influenciar en Mesopotamia y comienzan a emigrar también hacia otras regiones. ¿Ok? Y comienzan a mezclar su poder. Pero en fin, es una historia, como les digo, es una historia bastante compleja, bastante larga. ¿Ok? Pero lo que hay que tener en cuenta es que esa línea de sangre es la protegida. No sé si será la única. ¿Okay? Aquí estamos hablando de estas teorías de la simiente de la serpiente y todo este asunto. Una teoría que yo sigo, pero que no la comparto, digamos, no me gusta publicitarla, porque es una teoría que lamentablemente ha sido mal expuesta por algunas personas que llevan esta teoría al tema racial, ¿ok? Y a dividir, a crear lo que se debe evitar, la división entre el ser humano y el hecho de decir, esta raza es la mala, ¿me entienden? Eso no es así. Aquí estamos hablando de un grupo de personas muy reducido, pero que infectan con su ADN otras familias muy poderosas que se alían de esta manera con estas personas muy en la sombra, que ya ni siquiera son una familia, sino que, como les digo, son muy pocas personas. Pero su ADN está en estas familias escogidas que trabajan para ello. Y hay toda una pirámide
toda una pirámide, una red de familias que son cada vez más elitistas hacia arriba, y hacia abajo terminan siendo grupos de mafia, y en fin. Como les digo, vayan a ese canal del que le hablé, Nuevo Desorden Mundial, porque ahí les va a quedar claro este complejo mundo de asociaciones de familias que se supone son enemigas ideológicamente o religiosamente hablando, pero ahí vemos que el poder, entre ellos prácticamente no tienen enemigos. Eso queda para el hombre común, esas divisiones quedan para el hombre común, ¿okay? Lo que no aparece en ese canal es finalmente la punta de la pirámide, que, como les digo, es este grupito muy reducido de personas que prácticamente no llegan a ser una familia, pero que seguramente tienen sus orígenes ya en historias prácticamente bíblicas, por decirlo de algún modo. Métanse a ese canal, al Nuevo Desorden Mundial, y vean el último video que subieron, porque ahí también aparecen las familias que están involucradas en el tema armamentista ucraniano. ¿Okay? Y ya que estamos hablando de este asunto, para tratar de entender un poco la complejidad de este tema, no está mal ese material. ¿Okay? Como les decía, la comunidad askenazi europea dice descender de este descendiente, bisnieto de Noé, ¿cierto? Askenaz, ¿ok? Y que ellos serían entonces jafetitas, descendientes de Jafet, hijo de Noé. Por lo tanto, ¿por qué tantas guerras raciales, étnicas, en toda Europa del Este y Europa del Central, qué sé yo, si prácticamente todos provienen de una misma línea de sangre? ¿Okay? Claro, porque las divisiones se producen después y se mezclan con otras líneas de sangre, pero ¿de dónde aparecen esas líneas de sangre? Si bíblicamente hablando, se supone que los únicos sobrevivientes del diluvio es Noé y su familia y sus 3 hijos y su esposa, ¿ok? Pero eso obviamente no fue así, ¿ok? Y los descendientes de Jafet que emigraron hacia Europa del Este, hacia Siberia, y qué sé yo, ¿qué había ahí? ¿No quedó nada? ¿No hubo sobrevivientes? Claro que sí, ¿ah? Y aquí viene el tema, ¿cierto? También complicado de los arios, ¿ok? Estaban los arios, estaban los tocarios, estaban los tartarios, ¿ok? Y ahí se produce un choque en donde este asunto, este conflicto espiritual, un conflicto también moral, ¿cierto? Porque los líderes que trabajan para este grupillo humano no se pueden reconocer étnicamente, no se pueden reconocer religiosamente, pero sí se pueden reconocer por sus actos, ¿ok? Y son todas estas gentes que promueven revoluciones o leyes que llevan al ser humano a degradarse moralmente, ¿ok? La maldad es maldad y punto. Y ahí se reconoce para quién están trabajando estas personas. Pero también hay un tema racial, hay un tema y que viene de mucho tiempo de extinguir de la faz de la tierra a los arios. Para eso hay que tratar de entender qué es un ario. Un tema que hemos hablado otras veces, pero que también es sumamente complejo. Pero se ha producido en toda esa zona de Siberia, del norte de China, de Europa del Este. Históricamente eso, una violencia que no ha terminado jamás, y que nosotros estamos viendo una violencia que no es ni una mínima parte de lo que ha ocurrido otras veces, estos intentos de genocidio masivo para exterminar a toda esta gente, a los tartarios. Y esta guerra no es la excepción, Desde que se inició la violencia en Ucrania,
la población ucraniana y la población rusa y la población separatista, la gente común dice una y otra vez, esto es terrible porque esto es una guerra entre hermanos, somos todos eslavos, ¿por qué nos estamos matando? Y esa es la idea, de que los eslavos se maten entre sí. ¿Ah? Matar a los eslavos o preferentemente que se maten entre sí. ¿Ok? En cierta medida, todas estas guerras también son guerras raciales, guerras de exterminio de población. Los chinos también están llevando a cabo sus planes de exterminio y favoreciendo a una raza en específico. Había hecho un video bonito con respecto a eso, pero se me perdió. Y quiero, como les digo, hacer un ciclo acerca de Tartaria, hablar acerca de estos temas de una mejor forma, con imagen y todo ese asunto, pero les pido un poquito de paciencia porque realmente me quedé sin nada de material gráfico y quiero que sea algo un poquito mejor que simplemente estar hablando así como así, ¿no? Como les digo, estas son las ideas generales. Simplemente este video, lo voy a dejar hasta aquí, este video simplemente era para meter la idea, ¿cierto? Sembrar esta semillita por lo menos decir, ey, esto no es tan fácil como decir los rusos contra los ucranianos, ¿ok? Y este tema hay que evitar, este tema de que nos coloquen en un bando, ¿ok? Siempre se ha perseguido la opinión individual de las personas, ¿ok? Se sataniza al individuo como algo peligroso. De hecho, el término individuo se ocupa para una persona que está haciendo algo sospechoso. Aquí hay un individuo que está haciendo tal cosa. Mira, sigue a ese individuo, ¿ok? El individuo tiene que quedar como algo peligroso. ¿Ah? Lo normal es el bien común. ¿Ah? Lo normal es el bien común y pertenecer a un bando. ¿Ah? Y hacer las cosas que son buenas para ese bando. ¿Ah? Aunque sean cosas malas, no importa. Me acordé. Voy a dejar también aquí un video que me compartieron y que habla acerca de ese tema, obviamente de mejor manera y con monitos para que se entienda, ¿ok? El tema de cómo nos llevan a pertenecer a un bando, ¿cierto? En fin, lo hemos hablado otras veces, pero nunca está de más ver un video mejor realizado. Eso, dejémoslo hasta aquí. Como les digo, yo sé que fue súper superficial, pero obviamente es un tema larguísimo y que tiene muchas aristas, ¿ok? ¿Por qué los judíos ortodoxos se visten como se visten? ¿Por qué hay tantas divisiones dentro de los judíos ortodoxos? En fin, la idea, más que explicar este asunto, mi idea era dejar planteado este tema de que es mucho más complejo. ¿Ah? Hay mucha agua que ha pasado debajo del puente. ¿Ok? Así que, y esta obviamente es mi opinión. ¿Ok? Yo les comparto solamente mi opinión. ¿Ok? Entonces, eso. Y nuevamente dejar en claro de que yo no soy pro-judío, no soy judeizante, a pesar de que tengo videos en donde hablo de un poco de la cultura y prácticamente el folclore judío. No lo soy, pero tampoco soy un nazi, ¿ok? Soy una persona que opina libremente y eso trae consecuencias, trae problemas, pero que se entienda de que la idea de este video no es hacer propaganda antisemita y tampoco hacer propaganda de tipo hacia el semitismo, ¿ok? Yo les contaba la otra vez que sigo material de un señor, otro ejemplo de que nada es lo que parece. Un señor que es sionista, que él lo dice, que es sionista, y dentro del sionismo también hay muchas visiones distintas y muchas separaciones. En fin,
pero él es un ciudadano israelí que dice ser sionista, y no solamente eso, sino que dice ser un Cohen, ¿ah? Es decir, un descendiente de los levitas, de este grupo humano utilizado para preservar el ritualismo hebreo. ¿Hebreo? Lo vamos a ver. Eh, entonces, pero que él no siguió, no es obligatorio que siga la línea sacerdotal. ¿Ah? Él no lo siguió así, pero es un tipo que sabe mucho. No comparto no comparto el canal de este señor, justamente porque es sionista. ¿Mm? Y yo no voy a estar compartiendo canales que sean abiertamente o nazi, abiertamente sionistas, ¿me entienden? No, eso yo los veo, yo soy grande, ustedes no. Claro, pues hay que tener cuidado con ese material. ¿Ah? Se los recomendaría, pero abiertamente aquí en el canal no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Uno no sabe quién está mirando, puede estar mirando un niño y después se influencia con este tipo de material de uno u otro lado, ¿me entienden? Bueno, me fui totalmente. El asunto es que este señor en uno de sus videos decía de que él estaba feliz porque se había hecho una prueba de ADN, ¿cierto? Que demostraba de que él realmente era un Cohen, ¿cierto? Descendiente directo de los levitas, y no solamente eso, sino que descendiente directo de Aarón, ¿ok? Y él entregaba también unos datos muy bonitos, decía de que en esto también había visto algunos estudios de ADN en donde se demostraba de que las mujeres judías, la pureza racial era tanta de que demostraba que la mujer judía era la más fiel del mundo, y que el resto de las mujeres, obviamente, de los otros países, de las otras naciones, eran infieles con sus maridos, y la mujer judía no, y que esto, estos estudios de ADN lo demostraban, y que él había tenido la suerte de poder pagar uno de esos estudios y haber demostrado también científicamente de que él era descendiente de Aarón. En fin, una inocencia, ¿ah? Para ser una persona tan educada, una tremenda inocencia, ¿ah? Para empezar, le metieron el dedo en la boca, ¿ah? El nombre incluso de la empresa a la cual recurrió. Y yo me pregunto, esa empresa, ¿de dónde consiguió ADN de Aarón para poder hacer el testeo, para poder hacer la diferencia? ¿Me entienden? O el seguimiento genético, ¿me entienden? En fin, y así muchas cosas. Nada es lo que parece, ¿ok? Así es que la única idea de este asunto, de hablar de este tema, es justamente plantear esa idea de que hay muchas cosas involucradas detrás de estos conflictos de hoy en día, muchas cosas involucradas detrás de la política que nos está afectando aquí en Chile, y en todos los países que estamos siendo afectados por el globalismo, pero que no es tan fácil sectorizar el origen de este asunto. ¿Okay? Nadie sobra en este planeta, insisto, no somos nosotros, la gente común, los que hacen la guerra, los que crean la guerra. ¿Okay? Por lo tanto, podemos tener una opinión distinta, pero no nos vamos a matar por eso, y no va a ser algo tan grave. ¿Okay? Tenemos derecho a tener un libre pensamiento con respecto a lo que pasa, para tratar de entender lo que pasa. ¿Mm? Para tratar de entender esta violencia, este mal, el origen de este mal. ¿Okay? Y podremos tener opiniones absolutamente opuestas, pero nosotros no somos el origen de este mal. ¿Okay? Así que no tenemos por qué estarnos apuntando con el dedo y decirnos epítetos nazi, racista, clasista, comunista, derechista o lo que sea. ¿Ok? Mantengamos nuestra mente y nuestro corazón abiertos. ¿Ok? Lo importante aquí, como lo dije en otro video, la batalla se ha perdido en muchos ámbitos,
pero no podemos perder nos convierte en seres humanos, lo que nos diferencia de los reptiles, lo que nos diferencia de las inteligencias artificiales, ¿ok? Lo que no muere, ¿ok? Lo vimos en otros videos. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Un abrazo. Cuídense. Chao. Ya, postdata. Un pequeño dato que se me fue y que quería incluirlo ahora en el video. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ya. El asunto de que Dan, la tribu de Dan, en la tradición bíblica, ¿cierto? A todas las tribus se le entregaba, aparte de una bendición en tierra, también se le entregaba una bendición en cuanto a una suerte de permiso o cualidad favorable, y que en el caso de la tribu de Dan era el ser considerados los que tienen el poder para juzgar al hombre, los que van a juzgar al hombre, ¿ok? Es decir, según esta tradición bíblica, el juicio final viene de la mano de la tribu de Dan, ¿ok? Eso, ya.